Bienvenidos a Aliento de Vida. Revive y disfruta los mensajes de cada semana. Toma nota y compártelo en tus redes sociales para que el mensaje de Jesús impacte y bendiga a más personas. Poderoso. Vengo recién llegando de un tiempo extraordinario en la presencia del Señor. Fue increíble, una de las mejores conferencias de mi vida. Estuve ministrando en Guatemala, en Casa de Dios, junto al pastor Cash, junto a su esposa. Estuvimos acompañando al pastor Israel. Antes de ministrar en Ensancha, que fue el fin de semana, estuve toda una semana trabajando de 7 de la mañana a 10 de la noche en una conferencia llamada Global Kingdom, que está conducida por el pastor Sergio Hornung, que es el pastor de la iglesia más grande en Perú, Lima, y todos los pastores que pertenecían a esta cumbre eran pastores que tenían desde 5,000 miembros en adelante. No puedes participar de esta cumbre si tu iglesia es más pequeña. Nada en contra de las iglesias pequeñas, solo que esta cumbre es especialmente para resolver necesidades de pastores que tienen mega iglesias. ¿Me comprende? Entonces esta cumbre es una cumbre especial para los pastores más importantes de Europa, América Latina. Los pastores más importantes, más relevantes del mundo estaban allí en esta conferencia. Y allí estaba yo era el más pequeño de todos. Mi iglesia no tiene 5,000 miembros. Era el más joven, era el único allí soltero, no casado, porque todos estaban con sus esposas. Eso va a terminar muy pronto. Todos estaban con sus esposas y yo era el más joven, tenía 30 años. Todos los demás, yo creo que partían desde los 40 en adelante. Así que tenía 10 años menos. El Señor me estaba adelantando en los tiempos. Y allí estaba yo, entre medio de los líderes y los pastores más importantes del mundo hispano, a quienes yo crecí viendo predicar. Estaba yo con ellos. Estuvimos una semana ministrando sin parar. Ministré en todas las tandas de predicación. Esto no fue televisado, pero está aquí en mi corazón. Fue increíble lo que vivimos en esta cumbre global. Y luego comenzó la conferencia en Sancha. Primero estuvimos en Pinula, que fue el primer templo del pastor Cash. Y ese templo tiene una capacidad para 4,000 personas. Luego el templo principal es un templo que tiene una capacidad casi para 14,000 personas, pero habían unas 16,000 personas, gente parada. El lugar no dio abasto. Fue impresionante lo que sucedió en ese lugar. Entonces ministramos en el lugar pequeño, que pequeño no es, y luego ministramos en este lugar gigantesco donde estaban todas las naciones. El pastor Israel enfermó uno de esos días. Entonces yo me hice cargo de toda la adoración de ese día. Entonces el Señor permitió que el pastor Israel se enfermara y dijo: Franco, te toca. Y dije: bueno, lo voy a hacer. Así que ministré todos los himnos junto al pastor Cash. Fue un tiempo impresionante. Yo crecí viendo las noches de gloria con mi mamá en el canal 50. Nosotros no teníamos cable, porque antes, esto se lo digo a los preadolescentes, no era tan sencillo tener cable en casa. Mi abuela tenía cable, y cuando nos quedábamos en casa de mi abuela, que era tarde mal y nunca, podíamos amanecernos viendo monos en Cartoon Networks. Era lo máximo. Pero luego volvía yo a la realidad, al 9, al 11, al 7, al canal 5, donde daban pipiripao. Y había un canal extraño que tenías que adelantar. Estaban todos los canales así, pero había un canal que era el canal 50. Y en el canal 50 se veían todas las prédicas, todos los moveres del Espíritu Santo, todas las conferencias. Yo tenía 6 años, 7 años, y mi mamá se drogaba con el canal 50. Ella ponía el canal 50 y canal 50 inundaba la casa. Enlace, las maratónicas, los tiempos de gloria que se vivían en Guatemala. Ahí estaba el pastor Cash en su prime. Impresionante. Ellos cantaban muchos himnos. Ahí aprendí a cantar himnos. Los himnos no los cantábamos en la iglesia, pero ahí aprendí a cantar himnos, estos himnos antiguos. Entonces el pastor Cash me dijo: dale, Franco, vamos. Y yo canté himnos con él. Y ahí estuvimos juntos ministrando. Luego ministramos con el pastor Marco Barrientos. Y fue un tiempo extraordinario.
increíble en la presencia del Señor. Vi milagros, vi señales, vi maravillas. Y lo único que le decía a Dios: Dios, quiero esto mismo en mi iglesia local. Señor, quiero esto para Aliento de Vida. Sé que me trajiste a Global Kingdom, que fue la semana anterior. Sé que me trajiste entre medio de estos líderes porque esta gloria es la que tú me estás mostrando. Para esto me estás capacitando. Escuché prédicas que no tenían que ver con mi realidad, pero voy a tocar esa realidad. Entonces todas esas prédicas las anoté para necesidades que aún no tengo, pero que tendré cuando tengamos más de 5,000 personas en nuestro templo. Entonces escuché toda una semana una sobredosis de mensajes de liderazgo, de pastores influyentes, qué hacer, qué no hacer, para dónde dirigirnos, cómo lograr tener una mega iglesia, cómo lograr tener una iglesia influyente, cierto, relevante, que afecte su ciudad, que afecte su generación. Todo eso lo recibí de parte del Señor. Y luego el fin de semana cerramos con un broche de oro, con profetas de Dios. Fue un tiempo impresionante, iglesia, impresionante. Estoy seguro que el próximo año también vamos a estar allí y estoy contento por todo lo que Dios está haciendo. Amén. Ahora a fin de mes viajamos a Tacna, Perú, con el pastor Christopher. Vamos a estar predicando allí un fin de semana, y luego de eso el próximo mes estamos viajando a Idaho, donde vamos a estar ministrando con el pastor Harrigan y el pastor Moisés Bell. Va a ser en un estadio en Estados Unidos, en una arena, y vamos a estar ministrando con ellos. Y yo sé que Dios me está conectando y dándome llaves, Dios, en las naciones. Todo este año 2025 está lleno de ciudades, lleno de países, de puertas importantes, relevantes. Vamos a estar en Dallas también, en la conferencia, si Dios quiere, del pastor Marco Barriento, y vamos a estar también ministrando con él. Israel ha sido una llave de bendición. El pastor Israel es un hombre que amo mucho y lo honro, como Dios lo ha usado como un puente para mi vida. Sé que es el Señor apretando sus botones en el tiempo Kairos. Estoy viviendo el tiempo Kairos de Dios en mi vida. Estoy viviendo un tiempo de cumplimiento. Todo lo que Dios me ha prometido, todo se está cumpliendo al pie de la letra. Y eso me hace muy feliz, saber que Dios es un Dios de promesas, que cumple todo lo que dice, exactamente todo lo que dice. Amén. Y cómo no poder celebrar con ustedes, porque ustedes son parte de esa promesa que yo vi hace muchos años atrás. A los 11 años el Espíritu Santo incendió mi corazón con una llama que nunca más se pudo apagar. Tuve un encuentro con el Espíritu Santo. Yo no lo conocía. Iba a la iglesia con mi mami porque era la orden de la casa, pero nunca había tenido yo una experiencia con el Espíritu Santo. A los 11 años me encerré en mi habitación a leer la palabra y le dije: Espíritu Santo, yo te quiero conocer. ¿Tú eres real? Yo quiero tener una experiencia contigo. Yo estaba leyendo los evangelios, estaba leyendo el libro de Juan, y mientras leía cómo Jesús seleccionaba a sus discípulos, eso a mí me llamó la atención, y yo le dije: Dios, me gustaría que me escogieras. Y Dios me escuchó, y tuve un encuentro con Dios en mi habitación. Y le dije a Dios: Dios, aquí estoy. Tú sabes que puedes contar conmigo. Aquí estoy, heme aquí. Y esa oración la he hecho perpetuamente hasta hoy, mis 30 años. A los 15 años empecé a viajar por las naciones. De forma muy prematura el Señor me comenzó a usar. Fue impresionante. Yo tenía un corazón dispuesto. Yo creo que eso es lo que vio Dios. No vio capacidades, porque capacidades no las tenía, ni habilidades. Las habilidades que hoy día tengo no son las habilidades que tenía yo en un principio. Dios fue añadiendo en el tiempo capacidades, habilidades, dones, pero en un principio no había nada. Y lo único que yo tenía para ofrecerle a Dios era mi corazón dispuesto. Eso es lo que vio Dios, mi corazón dispuesto a creerle, con temores, con dudas. Yo me sentía muy pequeño, no me sentía calificado. Siempre luché con una autoestima muy baja en mi adolescencia, pero Dios me seleccionó porque vio mi corazón. Y yo no me cansé nunca de decirle a Dios en mi oración: Dios, tú sabes que puedes contar conmigo, aquí estoy. Así que comencé a
predicar por todas partes. Usé las redes sociales. A los 15 años inicié mi canal de YouTube. Hoy día tengo 30 años, han pasado 15 años, donde he sembrado desde un ciber. Al principio yo desde un cibercafé subía mis videos con un solo anhelo: que alguien fuese alcanzado por el poder de Dios. Pagaba 500 pesos la media hora y subía un mensaje muy precario. Yo no tenía esto para mí es un sueño, es un lujo, pero esos lujos no estaban cuando yo tenía 15. Solo había una disposición de predicar el evangelio y de subir canciones, y que alguien pudiese ser alcanzado por alguna canción, por algún mensaje del Señor. 15 años subiendo videos sin parar, ocupando todos mis recursos, mi tiempo, mi adolescencia, mi juventud, predicando en la iglesia, sirviendo al Señor, guardándome, ocupando las redes sociales. Me acuerdo que en ese entonces no había Instagram, había Facebook, así que uno predicaba en Facebook. Y yo escribía frases sin saber mucho cómo escribirlas. No estaba ChatGPT, que te hace ahora las frases. Yo tenía que pensar cómo hacer una frase para escribirla en Facebook. Entonces luego comencé a tener seguidores de mis frases. Yo empecé a escribir frases. Yo no soy escritor, me iba muy mal en la escuela. Christopher es el inteligente de la familia, pero yo, con las pocas capacidades que tenía, pero con el corazón dispuesto, me puse a armar frases, y esas frases las colocaba en las redes sociales. Y el Señor Jesús comenzó a hacer virales estas frases, que hoy día son parte de mis libros. Pero estas frases Dios las ocupaba para alcanzar personas. Y todas esas herramientas las usé para hoy día tener el ministerio que hoy día tenemos. Esto es parte de lo que un día Dios inició en la nada. La iglesia, el ministerio, la agenda, las naciones, todo lo que hoy día tenemos y con todo lo que contamos es parte de un sueño que Dios puso en mi corazón cuando era adolescente. Le dije a mis papás un día: vamos a pastorear una iglesia. Se miraron los dos y dijeron: ¿en serio? Vamos a pastorear una iglesia, tengo un sueño. Vamos a pastorear una iglesia. Va a suceder. Va a suceder. No había nada en nuestra familia. Estábamos siendo atacados por el enemigo fuertemente. Pero en medio de ese ataque había una promesa de Dios. Yo pude escuchar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre me empujó y me dijo: ve y hazlo, ve y hazlo. Así que siempre hice todo lo que Dios ponía en mis manos para hacer. Yo quiero celebrar esta noche mis primeros 100,000 suscriptores. Quiero celebrarlo. 15 años me tomó este botón. Significa mucho para mí. Significan vidas alcanzadas. Significan vidas alcanzadas. Y lo único que quiero ahora es ir por 1,000,000 de suscriptores, que es el siguiente botón. 1,000,000 de vidas que vamos a alcanzar juntos. Llevo 15 años, ha sido un gran viaje, donde dudé muchas veces si seguir haciéndolo, donde me cuestioné si los videos que estaba subiendo eran correctos o no, si hablaba bien, si cantaba bien. Me he enfrentado en estos 15 años a mucha gente que no está de acuerdo con lo que hago, pero es el precio de seguir adelante y de creerle a Dios. Todo este viaje ha sido un viaje de fe. Eso representa este botón. Es un botón de plástico, pero representa a 100,000 personas que han sido alcanzadas, 100,000 suscriptores. No te imaginas cuánto cuesta que una persona se suscriba a tu canal de YouTube. Es una de las redes más complicadas para tener fieles. Y si bien alcanzamos muchas más personas, más que 100,000, nuestra métrica y nuestra estadística anuncia que cada día gente de diferentes países, millones de personas son alcanzadas con las canciones y con los mensajes que hacemos. Esto es una garantía, es una garantía real de que estamos alcanzando a gente en tiempo real. Esto indica que estamos alcanzando a personas con el mensaje de salvación. Es un galardón,
pero yo le doy un significado a este galardón. Es una vida. Este cuadro representa vidas. Y eso es lo que le dije a Dios cuando tenía 11 años. Le dije a Dios, tú puedes contar conmigo porque quiero alcanzar vidas. Y empecé a trabajar y empecé a apostar por esto y a creer en esto. Y la razón por la cual hacemos iglesia y porque hemos comprado 1000 sillas es porque significan 1000 vidas. Por eso queremos que se llene. Por eso hablo de mega iglesias. A algunos les causa alergia ese término. ¿Por qué mega iglesias? Porque quiero alcanzar miles de vidas. Si tú quieres alcanzar a 10, bien por ti, pero yo quiero alcanzar a miles. Y eso me encanta. Vamos a alcanzar a miles, amén. Vamos a alcanzar a miles. Denle un fuerte aplauso al Señor. Él es digno de toda honra y de toda gloria. Dios es bueno. Dios es muy bueno. Así que están pasando cosas muy importantes. Si le sucede al pastor, le sucede a la iglesia. Amén. El mensaje de esta noche se llama Ve y hazlo. Y es un mensaje que Dios me habló cuando tenía 11 años. Amén. Ve y hazlo. Toca a tu hermano de al lado, dile ve y hazlo. Ve y hazlo. Ve y hazlo. Todos enfrentamos momentos en los que Dios nos llama a hacer algo que parece imposible, ¿cierto? No tenemos los recursos, ese es un clásico. No tenemos el valor, ese es otro clásico. No vemos cómo puede suceder, es imposible, es ilógico. Pero la fe no espera a ver el camino completo. Repita esto conmigo, la fe no espera ver el camino completo. La fe dice, Dios lo dijo, y si Dios lo dijo, yo lo creo y voy. Te lo repito otra vez. La fe no espera a ver el camino completo. La fe dice, Dios lo dijo, y si Dios me lo dijo, yo lo creo y yo lo hago. ¿Cierto? Eso dice la fe. Así que anota eso en tu corazón. La fe es creer a rajatabla que Dios lo hará. La fe es confiar. Es un salto al vacío, Gustavo, como cuando tú te tiras de un helicóptero. La fe es confiar que el paracaídas va a funcionar. La fe es confiar que en el salto Dios te va a acompañar. Si Dios te lo dijo, ve y hazlo. Ve y hazlo. Amén. Dios rara vez, y quiero que recuerdes esto siempre, Dios rara vez o nunca en verdad te da el panorama completo de todo lo que tienes que hacer. Siempre te da pequeñas señales, pequeñas luces, porque Dios desea formar en ti la fe. Y la fe es depender de Dios, depender que Dios tiene el control. Sería fantástico que Dios nos dijera todo, ¿cierto? Ahora, si Dios nos dijera todo, comenzaríamos a tener el control nosotros. Desaparecerían las oraciones que hoy día hacemos. Dios, ayúdame. Dios, te necesito. Necesito que me salves de esta. Desaparecería nuestra fe. Comenzaría nuestro control humano, pero Dios dejaría de tener el control. Por esa razón Dios no nos dice todas las cosas del futuro. Nos da pequeñas pistas, nos da pequeñas señales. En la medida que vamos buscando su presencia, en la medida que vamos al lugar secreto, el Señor nos va hablando. En la medida que leemos las Escrituras, su palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Dios nos va guiando, ¿me entiendes? Pero son luces, son lámparas, son señales. No te asustes. Escúchame, no te asustes ni te enojes con Dios. No te molestes, no te preocupes si Dios no te ha contado todas las cosas, porque no creo que te las cuente todas. ¿Dale? Aprende a confiar que Dios tiene un plan y ese plan es bueno para ti. Aprende a confiar y a descansar en Dios. Él es tu Padre celestial. Si un mal padre sabe darle buenas dádivas a sus hijos, dice la palabra, cuanto más el Padre bueno
no va a estar preocupado de ti y de mí. O sea, Dios está preocupado de cada uno de nosotros. Entonces no te asustes, deja de preocuparte y de afanarte por no tener la claridad de todas las cosas de tu futuro. Ríndele ese control a Dios y aprende a descansar en Él. Amén. Ten fe. Ten fe. Hoy día quiero hablar de algunos hombres de Dios que tuvieron fe a pesar de sus temores. A mí me encanta que la Escritura muestre las dudas de los hombres, porque significa que la fe no la viven superhéroes, sino que la vive gente común y corriente. Eso es alentador para cada uno de nosotros, porque todos podemos alcanzar entonces las promesas que Dios nos ha prometido. No necesitamos ser superhombres, necesitamos tener una super fe. ¿Me entiendes? No necesitas ser una supermujer para atender al llamado de Dios. El llamado de Dios no lo atienden supermujeres o superhombres, lo atiende gente que tiene fe y el corazón dispuesto. Ahí parte todo. Amén. La fe la recorren personas comunes con temores, pero que tienen un corazón dispuesto a confiar. Acompáñeme a Éxodo 3, verso 11. Éxodo 3, verso 11. Esta es la conversación que tiene Moisés con Dios. Moisés protestó a Dios. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? Esta es la conversación que tiene Moisés con Dios en la zarza. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Yo soy pequeño. ¿Quién soy yo? Dice el verso 12, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. O sea, le estaba diciendo Dios que en ese mismo monte Sinaí donde se estaba dando esta conversación, ahí estaría Moisés y el pueblo. Yo estaré contigo. Las dudas y los temores de Moisés eran legítimos. Moisés no se presentaría delante de cualquier persona, sino delante de un faraón que en un chasquido podía quitarle la vida. No era sencilla la tarea de Moisés. Pero te digo algo, las cosas de Dios no son sencillas. Dios no juega en las cosas posibles, Dios juega en las cosas imposibles. Si es imposible, si no lo puedes lograr en tus fuerzas, de seguro que es de Dios. Porque si lo puedes lograr en tus fuerzas, si es posible lograrlo, entonces hazlo tú. Pero si es imposible, si no tienes los recursos, si con la lógica y las matemáticas no te dan los resultados, te aseguro que eso tiene pinta de que sea de Dios. Amén. Moisés tenía miedo, se sentía incapaz. Y Dios no le dio garantías humanas a Moisés. Tampoco le dice con claridad cómo iba a ser la conversación, la discusión con el faraón. Lo único que le dice Dios a Moisés: yo estaré contigo. Yo estaré contigo. La fe verdadera comienza cuando le decimos sí a Dios, aunque temblemos. Amén. Entonces, no necesitas seguridad, necesitas obediencia. Si Dios está contigo, ¿qué más necesitas? ¿Lo entiendes? Si Dios está contigo, ¿qué más necesitas? De lo que tenemos que preocuparnos tú y yo es de que Dios esté con nosotros en el proyecto. Dios te dio un proyecto, no te preocupes cómo lo harás, cómo lo desarrollarás, con qué recursos. No pongas tu visión allí. Preocúpate de algo más importante y más relevante, que
que la presencia de Dios esté contigo. Si Dios está contigo, Dios va a abrirte las puertas, Dios va a darte las llaves, Dios va a generar los caminos, Dios creará de la nada los escenarios. Lo que era imposible delante de ti se hará posible porque Dios está contigo. Entonces preocúpate de algo más relevante: que Dios esté contigo. Amén. ¿Cómo no hablar de Abraham, que obedeció sin saber a dónde iba? Hebreos 11:8. Hebreos 11:8 habla de los héroes de la fe, y especialmente de uno, Abraham. Dice: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. ¿A dónde vamos?, le dijo la señora. No sé. Pero ¿cómo vamos a emprender un viaje sin saber a dónde vamos? ¿Dónde vamos, Abraham? No sé. Pero Dios me dijo que dejara mi tierra y dejara a mis parientes y emprendiera un viaje en lo profundo del desierto. Dios me viene hablando, mi amor, que así como las estrellas que están pegadas en el firmamento, será nuestra descendencia. Pero Abraham, si somos ancianos. Dios me dijo. Y si Dios me dijo, voy a emprender el viaje. Pero ¿a dónde vamos? No sé. Pero Dios me dijo. Y si Dios me dijo, voy a emprender el viaje. Pero Abraham, ¿y te contó algún detalle más Dios de cómo lo hará? No. Me viene hablando de a porciones. ¿Tú has leído el libro de Génesis? En el libro de Génesis está la historia de Abraham a detalle. De pronto aparecieron dos ángeles con forma de ser humano que se presentan en la tienda de Abraham y comienzan a contarle que Dios le daría a un hijo llamado Isaac. Todas estas porciones son de a pedazos. En la medida que Abraham obedecía a Dios y avanzaba sin ver, Dios le iba proporcionando un poquito de información. Abraham, va bien. ¿Listo? Abraham, yo te voy a bendecir. Sigue caminando. ¿Listo? O sea, un poquito de información era suficiente para Abraham. Abraham tenía fe. Abraham tenía fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Abraham no tenía mapas, solo tenía una promesa. Amén. ¿Qué quieres tú? ¿Un mapa o una promesa? La promesa. La promesa. Abraham no tenía mapas. Abraham tenía una promesa. Abraham abandonó todo por una promesa, una palabra que le dio un Dios invisible. Porque Abraham no tiene ninguna experiencia con Dios face to face. Esa la tiene Moisés en el monte y solo ve su espalda. Pero Abraham siguió a un Dios invisible que le hablaba de promesas invisibles, porque Abraham tampoco vio a toda su descendencia. Abraham vio a Ismael y a Isaac. Murió creyendo en lo que Dios le dijo. Nosotros somos parte de la promesa de Abraham. Abraham no vivió para vernos, pero Dios cumple sus promesas. Lo que Dios le dijo a Abraham era real. Increíble, ¿no? Abraham no tenía mapas, tenía una promesa. Su confianza no estaba en el lugar de destino, porque tampoco sabía a dónde Dios lo iba a dirigir. Su confianza estaba en el Dios que lo guiaba. ¡Wow! Su confianza no estaba en el lugar donde Dios lo llevaría, porque tampoco Dios le estaba diciendo mucho.
La confianza de Abraham estaba depositada en el Dios que lo estaba guiando. Esta es la fe. La fe que actúa primero y entiende después. Dios necesita a esos locos, no a los Tomases. Necesito ver las heridas de tus manos, Señor. Yo reprendo ese espíritu de Tomás entre nosotros, porque esta es una iglesia de fe, no es una iglesia de cálculos. Aquí las matemáticas funcionan distinto. Hemos podido pagar este lugar mes a mes, no con nuestras matemáticas, no con nuestra lógica. Hemos construido una casa hermosa para Dios, fuera de toda capacidad, fuera de toda lógica, toda razón. Teníamos una palabra y esa palabra nos sostuvo. Esa palabra nos ha sostenido todos estos años. Dios nos dijo que levantáramos una iglesia. Obedecimos al Señor, porque eso es fe, obediencia. Obedecimos al Señor y entendimos después. No teníamos toda la información, sino pequeñas porciones de que teníamos que lanzarnos, creerle a Dios, nada más. Y emprendimos el viaje confiados en las promesas del Señor. Y aquí estamos, creyendo en lo que viene. Sé que Dios me llevó a Guatemala para mostrarme una pequeña información de lo que Dios nos dará. Sé que Dios me llevó a la cumbre de líderes Global Kingdom para mostrarme una pequeña información de lo que Dios hará conmigo, con mi matrimonio, con mis generaciones. Sé que Dios me habló una palabra. Sé, tengo la convicción que este ministerio es un ministerio de Dios, que vamos a alcanzar las ciudades, que vamos a alcanzar las naciones, que vamos a alcanzar los continentes, que plantaremos iglesias en distintas partes del mundo. Yo lo sé, lo sé. Esta mañana me desperté con un sueño profético, y en el sueño estaba yo ministrando en un lugar muy grande junto al pastor Moisés Bell. Le voy a contar este sueño cuando estemos juntos en agosto. Y mientras ministrábamos, se me acerca una pastora quebrantada y me dice: plantación, te voy a dar una plantación, te dice el Señor. Y yo siento la presencia de Dios. Era tan real el sueño. Ella estaba llorando y yo estaba llorando en el sueño. Me decía: plantación, te veo en campos gigantes, Franco. Y los que más van a ser bendecidos en esos campos no están solo las familias que te daré, sino jóvenes y adolescentes, me decía. Jóvenes y adolescentes. Te veo con una gran plantación, me decía. Y yo, quebrantado en el sueño, desperté, ¡pum! Y se lo fue a contar a mi mamá. Mamá, Dios me habló. Fue un sueño poderoso. Pequeñas porciones de información. Me dijo Dios, ¿cómo lo hará? No. Hubiese dormido un poco más para que Dios me contara cómo. Asalto un banco, ¿cómo lo hago, Señor? ¿Cómo construyo un tremendo campo de plantación? No me dijo eso, justo desperté cuando me iba a contar Dios, y lo vas a hacer de esta forma. No me dijo. Solo me dijo eso. El Señor siempre me hace la misma. Entonces Dios me está diciendo: confía, cree, asegúrate de una cosa, Franco, que yo esté contigo. Si yo estoy contigo, no necesitas nada más, está todo pagado. Porque a quien Dios llama, Dios lo financia. Dios te llamó, Dios te va a financiar. Él va a ser tu aval, Él va a ser tu banco. No tiene que ver con tus sueños, son los sueños de Él depositados en ti. Él sostiene sus propios proyectos. No son los proyectos de un hombre, son los proyectos de Él. Por eso la iglesia nuestra no se ha cerrado. Por eso nació en la peor temporada de todas, el COVID-19. En un tiempo de muerte donde estaba muriendo gente, Dios nos permitió abrir una casa de vida. ¿No es eso loco? Es una locura.
En el primer año nos congregábamos por Zoom. Íbamos todos los sábados a construir a la iglesia 1. Allí comenzamos a conocernos, eran los primeros colonos. Todos con mascarilla, no nos conocíamos, solo conocíamos las ventanitas del Zoom. El segundo año comenzamos a tener reuniones, todas con 1 metro de distancia, era terrible. En el peor momento de la humanidad, Dios abrió esta casa y Dios comenzó a llenar la casa con su gloria. Y Dios comenzó a proveer y Dios comenzó a darnos las formas. Y Dios comenzó a abrir caminos. Y Dios comenzó a crear escenarios y a crear posibilidades. Y luego en el tercer año de nuestro ministerio nos mudamos a un lugar gigante, fuera de toda capacidad. Es algo muy loco. Dios me dijo que lo haría. No me dijo cómo, pero me dijo que lo haría. ¿Hemos tenido miedo? Sí. Sí, porque la fe no la viven superhombres, no la viven supermujeres. La fe la vive gente normal que tiene miedo. Y yo tengo miedo. Y tuve muchas veces miedo cuando hice todo esto. Y en cada proyecto al que Dios me ha metido, he tenido mucho miedo y he luchado con el miedo toda mi vida. Predico fe y a veces estoy lleno de miedo por dentro, me tiritan las castañuelas. Te lo digo en serio. Muchas veces he predicado fe y por dentro he estado aterrorizado. Le digo, Dios, si tú no subes conmigo, yo no sé qué hablar. Sé tú a través de mí, porque yo no tengo nada. No tengo nada que entregar, no sé cómo hacerlo, pero eres tú a través de mí, Señor. Y así ha sido. Se trata de creer, se trata de confiar. Amén. Abraham estaba loco. La obediencia sin condiciones es la clave para ver lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos quieren ver lo sobrenatural de Dios? Crea. Crea. Crea sin ver. Crea sin medir. Crea sin lógica. Crea sin sumar. Crea sin restar. Crea. La Biblia dice que los que creen verán la gloria de Dios. Cree. Ten fe. Cree solamente. Cree solamente y vas a ver la gloria de Dios. Tienes que creer. Creer sin vacilar, sin dudar. Tengo miedo, pastor, yo también. Cree. Cree solamente que Dios lo hará. Amén. Hay otro personaje que también es un hombre de fe, Josué. Acompáñame a Josué 1:9. Josué 1:9. Dios le dice a Josué, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Viste que a los 3 Dios les dice algo parecido? Que lo único que te baste, Moisés, es que yo estoy contigo. Que lo único que te baste, Abraham, no es saber a qué ciudad yo te voy a mandar, sino de que yo voy contigo. Deja todo, yo voy contigo. Y lo único que te baste, Josué, es saber que mi presencia irá contigo donde quiera que vayas. Y si yo voy contigo, todo se va a venir. Mira, a veces estamos más preocupados del destino, del futuro, de la palabra prometida, que de que Dios esté con nosotros. Entonces dejamos de buscar a Dios, comenzamos nosotros a provocar que las palabras sucedan, entonces metemos las manos. Eso le pasa a Abraham. Por eso creó a Ismael. La promesa era Isaac. Pero Abraham dijo, me falta información. ¿Te ayudo, Señor? Y salió Ismael. Ese fue un error de Abraham. Error que Dios permite y bueno, Dios hace que todas las cosas se tornen para nuestro bien. Aún nuestros errores, ¿cierto? Pero Abraham no tuvo que haber tomado esa decisión. ¿Me entiende? Entonces, a veces estamos más preocupados de generar humanamente que las cosas se den en los proyectos que Dios ha puesto en nuestro corazón, que de buscar su presencia y que Él nos dé las llaves, que Él nos cuente los tiempos,
que Él nos marque los pasos. ¿Me entiendes? Entonces, tú que ahora tienes una palabra, que ahora tienes un proyecto de Dios, porque estoy seguro que aquí cada persona tiene una palabra de Dios, tiene un proyecto, una empresa, un sueño. Dios nos ha dado a la iglesia. Tenemos sueños colectivos y tenemos sueños individuales. Dios te ha dado un sueño, un proyecto. Dios te ha dicho, ve y hazlo, que es el nombre de este mensaje. Dios te lo dijo, ¿cierto? Pero ahora que no ves nada, tu misión es encargarte de que la presencia de Dios esté contigo. Buscar la presencia del Señor, buscar su corazón, comerte la palabra, hablar con Dios, crecer en tu nivel de unción, de secreto con Dios, crecer en tu oración, crecer en tu lectura bíblica, crecer en tu tiempo devocional con el Espíritu Santo, crecer en tu adoración, crecer para que cuando llegue el momento del cumplimiento no seas el mismo que eres hoy, sino que seas otro y estés crecido en tu fe, estés crecido en tu madurez, estés crecido en tu unción. ¿Me está comprendiendo? Para que cuando llegue el cumplimiento de esa palabra que se va a cumplir, que Dios te habló, tú estés distinto. Muchas cosas Dios no las podría dar hoy, porque si nos las da hoy, nos asesinaría esa promesa. ¿Me entiendes? Dios quiere formarnos. Dios quiere hacernos crecer de nivel. Amén. Dios le dijo a Josué, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Josué no tenía la experiencia de Moisés. Imagínate ser el nuevo líder después de Moisés. Qué aterrador. Pero sí tenía una promesa. Dios le dijo, yo estoy contigo. La victoria que tiene Josué de cruzar el Jordán, de ver los muros de Jericó caer, es una victoria que Dios le da a Josué luego de que Josué actúa sin ver, luego de que Josué obedece a Dios sin cuestionar. Entonces Dios le dio la victoria y cruzó Josué el Jordán con miles de hebreos y vio los muros de Jericó caer. ¿Me entiendes? Toda esa victoria que Dios le da a Josué es un premio a su fe. Es un premio a su fe. A veces el miedo no se va. Simplemente lo vences caminando hacia lo que Dios te dijo. Te lo repito otra vez. A veces el miedo no se va. Simplemente lo vences caminando hacia lo que Dios te dijo. Amén. Dios no necesita que seas valiente todo el tiempo. Solo necesita que digas sí. Yo tenía 11 años cuando sentí en mi corazón que Dios me decía, hazlo. Hazlo. Cuando cumplí 15 años y me atreví a formar mi canal de YouTube, Dios me dijo, hazlo. Lo sentí aquí adentro en mi corazón. Yo no vengo de una familia de poetas ni de compositores. Mi mamá me dijo, a ver, ¿por qué no te pones a escribir una canción? Ni ella ni yo sabíamos escribir. A ver qué te sale. Habla con Dios. Pídele a Dios que te dé una canción. A ver cómo te sale. Entonces yo me senté en mi habitación sin saber cómo escribir una canción. Empecé a leer un salmo. Me dijo mi mamá, léete un salmo. Sabía mi mamá que David era músico y que escribía salmos. Empecé a leer el salmo y de forma sobrenatural entendí, sin haber estudiado nada, de forma sobrenatural entendí cómo rimar ciertas palabras leyendo el salmo. Aun cuando los salmos tienen una escritura diferente a la cultura occidental, o sea que los salmos no riman, son canciones extrañas para nuestra cosmovisión. Pero yo aprendí de forma sobrenatural en mi habitación a rimar las palabras sin antes haber estudiado. Eso lo hizo el Señor. Una voz se metió en el corazón de mi mamá y le dijo, dile a tu hijo que escriba una canción. Entonces yo entendí, ve y hazlo, y yo lo hice, y Dios me dio una canción. Probablemente las canciones que nacieron en ese momento eran terribles, canciones de un niño,
de 12 años, de 13 años. Pero en la medida que fui escribiendo y fui obedeciendo a Dios sin ver, el Señor fue mejorando mi prosa, el Señor fue mejorando mi voz, el Señor me fue dando habilidad en mis manos porque tocaba guitarra. Así el Señor lo fue haciendo. Yo obedecía a Dios. Entonces luego le presentaba a mi mamá las canciones. Mi mamá decía, uy, qué lindo. Claro, era su hijo. Pero luego en el tiempo el Señor sí me estaba dando canciones relevantes, importantes, proféticas. Cuando comencé a ver a mi mamá llorar, cuando escribía las canciones, me decía, Franco, eso es lo que yo estaba orando. Eso es lo que yo le estaba pidiendo a Dios. Sigue escribiendo. Y ella me hizo creer que el don de Dios estaba sobre mí. Ve y hazlo. Yo escuché ese ve y hazlo y yo obedecí. No teniendo las capacidades, no teniendo las habilidades, pero lo hice. ¿Me entiendes? Yo no predicaba en mi iglesia. Nadie me enseñó a predicar. Nadie me enseñó a predicar. Luego en los años, cuando ya fui más grande, me metí a estudiar teología y profesionalicé y mejoré mi oficio. Pero yo quería predicar, solo que no sabía cómo predicar y en la iglesia era imposible predicar. ¿Cómo predico? Un día un pastor se me acercó y me dijo, Franco, Dios te va a llevar a las naciones. Fueron las primeras palabras que yo recibí proféticamente de mi futuro. Yo tenía 14, 15 años cuando Dios me comenzó a hablar muy fuerte acerca de mi futuro. Nosotros congregábamos en un lugar donde casi no había palabra profética. Pero en ese lugar Dios me llamó y me buscó. Porque cuando Dios tiene un plan con alguien, cuando Dios tiene un plan con alguien, Dios lo hace. Por eso me da rabia la gente que se afana por un lugar, por un puesto. Y dice, Dios me llamó. Si Dios te llamó, ni yo podría impedir que Dios hiciera contigo lo que tiene que hacer. Si Dios realmente te llamó, si Dios realmente tiene un plan contigo, yo no podría impedirlo. Ni un humano podría impedir lo que Dios quiere hacer con alguien. Por eso cuando alguien se siente oprimido por un hombre, por una mujer, está oprimiéndome, me está quitando mi lugar. Si Dios te va a dar un lugar, ¿tú crees que un hombre es tan poderoso para quitarte ese lugar que Dios tiene para ti? Lo que Dios quiere dártelo, te lo da. No hay hombre que te lo pueda quitar. Por eso mejor quedarse tranqui y asegurarte de una cosa, que Dios esté contigo. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está contigo, todo se tendría que dar. Se te abren las puertas, Dios te da las llaves. ¿Tú crees que yo hago algo para que alguien me invite? No, ya pasé por eso. Esa crisis de identidad, de cómo lo hago, cómo ayudo a Dios, cómo tengo un Ismael. Ya pasé por eso. Ahora estoy dejándome llevar por Dios, porque si Dios me dijo, lo que tengo que hacer ahora es preocuparme de su presencia, estar con Él. Y Dios hará todo lo demás. ¿Me entiendes? Eso es. Yo escuché a Dios, Dios me dijo, ve y hazlo. Y lo hice, pum. Lo hice. Dios me dijo a través de ese pastor, en esa iglesia chiquitita donde estábamos, Dios te va a llevar a las naciones, Franco, y Dios quiere que prepares los mensajes. ¿Mensajes para qué? Yo decía en mi interior, si ni predico, prepara los mensajes que vas a predicar un día en las naciones. Así que fui a mi cuarto, todo pasa en mi cuarto. Fui a mi cuarto secreto y empecé a preparar mensajes. Pasaron años para que los predicara, pero ahí estaban los mensajes en ese cuaderno. Empecé a escribir esos mensajes. Descubrí la forma de cómo grabar cassette en casa. La radio que teníamos tenía 2 cassettes. Así que agarré un cassette, lo revolví con el lápiz, lo coloqué en una parte y luego otro en otra parte. Y no sé cómo vi la forma apretando botones. ¿Viste la bendición de no tener cable y tener precariedad en la casa? Si no hubiese estado pegado a la tele. Pero como no había PlayStation, yo no me crié con consolas, no me crié con el celu, no tenía los ojos cuadrados. Soy de esa generación que jugó a las bolitas, a la Troya. Jugábamos a la pelota en la calle y nos acostábamos todos cochinos. Soy de esa generación, de jugar, de dar vueltas los cartones, jugar a los tazos, patear una botella chica y era la pelota. Sí. Y bueno, como había precariedad en casa, todo eso me llevaba a hacer inventos. Entonces tuve días completos en la radio intentando cómo grabar.
Y descubrí que si conectaba un audífono en un hoyito de la radio y lo ponía, lo separaba, porque un audífono, tú no creas que sea un audífono Apple. No, Sonia. Yo abría el audífono, un audífono lo pegaba aquí y otro audífono lo pegaba en la guitarra. Y grabé canciones en esos cassettes. Y grabé prédicas en esos cassettes. Y el Señor Jesús me comenzó a capacitar. Porque escuché el ve y hazlo. Lo hice. Lo hice. Luego entonces descubrí la tecnología en el ciber. Yo nunca tuve un internet en casa con computador. Nunca. Eso recién lo tuvimos en la universidad a los 20 años. Pero en toda mi adolescencia yo iba al ciber. Ahí descargaba música de Ares y la conectaba a mi MP3. Y entonces allí descubrí la forma de cómo subir los mensajes de Dios que el Señor me daba al canal de YouTube. Prediqué en Fotolog. Prediqué en MySpace. Era un espacio musical que antes existía y hoy día ya no existe. Subí música en SoundCloud, que era otro portal de música que había en ese entonces, en Facebook. Cada cosa que Dios me ponía en el corazón, yo la echaba a andar. Dios nos habló de formar la iglesia hace muchos años. Yo le contaba ayer a mi clase en discipulado y les conté y les dije que Dios nos venía hablando de pastorear aliento de vida hace mucho tiempo, pero queríamos que Dios nos confirmara, nos diera esa firma autorizada. Ve y hazlo. Amén. Cuando Dios nos dio esa firma, no solo el sentir, no te vayas a mover por un sentir, ¿eh? Uno siente muchas cosas. Siento, me siento. Pero asegúrate que Dios te da la firma. Abraham se movió porque no sintió. Dios le dijo. ¿Me entiendes? Amén. Esa es otra prédica. ¿Cómo identificar un sentir y la voz de Dios? Lo dejamos para otro capítulo. Cuando Dios nos dio la firma, entonces nosotros emprendimos el viaje y lo comenzamos a creer al Señor. Y de la nada comenzamos a construir esta casa. Y hoy día tenemos un tremendo fruto. Lo que Dios hace en nuestras reuniones es poderoso. Poderoso, extraordinario. Me encanta mi iglesia. Me encanta la presencia de Dios que se mueve en la iglesia. Y sueño con que a partir de este año 2025 Dios nos dé una gran cosecha, que es la palabra profética que hemos recibido, esta palabra rema en la que estamos caminando. Sueño, creo, con todo mi corazón convencido que estos años que vienen serán los mejores años para nuestra casa. Que la gloria postrera será mayor que la primera. Primero lo crees y luego lo tienes. Primero lo visionas, lo sueñas y luego sucede. Yo lo veo en fe. Yo predico como si hubiera miles aquí. Y sé que un día Dios nos va a dar ese fruto. Sé que Dios nos va a dar los recursos. Sé que Dios nos va a dar los millones que necesitamos para comprar lugares, para plantar iglesias, como Dios me dijo esta mañana en el sueño. Sé que Dios me viene hablando. Sé que algo sobrenatural va a acontecer. Lo sé. No sé las formas, no sé el cómo, pero sé que sucederá. Lo sé y sé que Dios va a meter su mano. Cuando creo una canción, no sé cómo Dios agarra una canción y la hace viral, pero sé que es Dios quien la toma, la mete en alguna playlist, la escucha una señora en algún lugar, se la comparte a su hijo, el hijo lo comparte con un amigo y me comienzo a escuchar en una ciudad y luego llega un telefonazo: Pastor Franco, lo queremos invitar a esta ciudad. Yo no sé cómo Dios crea algo tan gigante desde un lugar tan pequeño, pero Dios lo hace. Es Dios, ¿me entiendes? Es Dios cumpliendo su promesa. Hay tanta gente que escribe canciones en Chile y no pasa nada. Estudié en la universidad una carrera llamada composición y arreglos musicales. Todos mis compañeros eran escritores de canciones. Ninguna de sus canciones se escucha ni en la radio, ni en ciudades,
En ningún lugar. No están, no existen. La única razón por la cual yo veo que Dios hace viral una de las obras o una de las canciones que Dios nos ha dado es porque Dios está metido en este proyecto. Si no, créeme que aunque yo lo intente con todas mis fuerzas, no resultaría. ¿Sabes cuánta gente ha levantado iglesias y ha creado estructuras y ha dicho soy pastor y no le resulta nada? ¿Sabes cuántas iglesias cerraron en la pandemia cuando nosotros estábamos abriendo una? Yo he escuchado testimonios de pastores decirme la pandemia fue lo peor que nos pasó. Te digo algo, la pandemia fue lo mejor que me pasó. ¿Pero cómo? He escuchado pastores así. Lo peor que se me dividió la iglesia. Desaparecieron los fieles. Tuvimos que cerrar la iglesia. Mucha gente llegó a nuestra congregación porque sus iglesias cerraron. Pero la pandemia para nosotros fue lo mejor que nos pudo pasar. Fue donde más nos usó Dios, donde más recursos recibimos para poder crear y levantar este lugar. Impresionante. Donde unos se esfuerzan en sus fuerzas en crear algo, una iglesia, una posición, una carrera, un proyecto. Hay otros que confiamos en la palabra de Dios y dejamos que Él haga lo que nos ha prometido, mientras nosotros nos encargamos de cuidar su presencia. Yo te doy un consejo: métete con Dios, métete con Dios, y que lo que Dios quiera hacer contigo sea orgánico, y que todo nazca de esa relación que tienes con Dios, más que de un esfuerzo tuyo humano. Porque lo que he visto en estos 15 años, donde estoy más activo en Dios, ¿cierto? A los 11 recibí el Espíritu Santo, ese tiritón del cielo, y a los 15 empecé a crear mi canal. Llevo 14, 15 años metido en esto. Y en estos largos 15 años, yo te doy un mensaje y un consejo con todo mi corazón. He visto cómo gente lo intenta y no le sale nada. He visto cómo cantantes lo intentan y no les sale nada. He visto cómo pastores lo intentan, buscan libros de crecimiento, van a congresos no sé cuánto, tienen todos los libros, las células, no sé qué. Lo intentan, no pasa nada. He visto a gente que viene a conferencias, va a congresos, oran por él. Naruto, Goku, Pikachu. O sea, la gente más importante, no pasa nada, no hay cambio, no sucede nada, no hay resultado. Yo he visto este fenómeno tantas veces de gente que lo intenta, no le resulta nada. Pero he visto a otros que sin estrategias humanas, sin casas de paz, sin células, sin libros de crecimiento, sin los 7 pasos para el éxito, he visto gente que solo ha buscado a Dios en el lugar secreto y se le han abierto todas las puertas. Yo prefiero quedarme con ese modelo. Yo prefiero quedarme con los bienes de oración que tenemos. Sé que esa es la llave. Las células no son la llave. Los libros no son la llave. La llave es el lugar secreto. Eso es lo que tenía Moisés, eso es lo que tenía Abraham, eso es lo que tenía Josué. A todos Dios les dijo lo mismo: asegúrate de una cosa, que mi presencia esté contigo. Que mi presencia esté contigo. Y entonces ve y hazlo. Te digo algo más, y con esto cierro. Esto lo dije ayer en el discipulado. En Hechos 2 pasa algo súper importante que no me había dado cuenta hasta ayer. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Vino un de repente. Y después comenzaron a hacer iglesia. Te lo repito otra vez. En Hechos 2, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Vino un viento recio, el Señor sopló y fueron capacitados. Fue impresionante. Luego de esa llanura, comenzaron a hacer iglesia. No pasó al revés. Y es importante que no pasara al revés. No comenzaron a hacer iglesia y luego fueron llenos.
primero fueron llenos y después comenzaron a hacer iglesia. La primera vez que tú ves el término iglesia es en Hechos. La primera iglesia que existe en el mundo es en Hechos. Son los cristianos primitivos, los primeros colonos. Pero antes que se formara la iglesia y antes que sucediera todo lo que hoy día conocemos como cultos, como reuniones, antes de que Pedro dijera ponte aquí, canta 3 canciones, después pide la ofrenda a Juan, y tú, Esteban, mira tú, ya los aviso. Antes que viniera todo eso, la estructura de la reunión, primero fueron llenos. No se habla de otra cosa. En Hechos 1 se habla del último mensaje que les da Jesús a sus discípulos: váyanse, sean testigos por toda Judea, por toda Samaria. Pero antes de eso, de que Pedro comenzara a predicar como loco y se convirtiera en 3.000, y los milagros, las sanidades, antes de eso, todo inicia con la llanura de Hechos 2. Primero fueron llenos del Espíritu Santo y después fueron e hicieron. Y es importante entender el orden de los acontecimientos, porque no fue al revés. No comenzaron a hacer sin ser llenos. No comenzaron a hacer sin asegurarse de que Dios estaba con ellos. ¿Me estás entendiendo? No comenzaron a hacer, de meterse en el proyecto y hagamos ya, ¿no? La tonta de la loca, sin asegurarse de que Dios los llenara primero. Primero Dios los llenó, se aseguraron que estaban llenos, se aseguraron que el Espíritu Santo estaba con ellos, y una vez que se aseguraron de eso, empezaron a hacer la obra. ¿Qué le dijo Dios a Josué, a Abraham y a Moisés? Yo estoy contigo. Y esa fue la seguridad para ir y hacer. Todo lo que yo he hecho en mi vida tiene esa misma convicción. Tuve un encuentro con el Espíritu Santo. Me aseguré que Dios me diera su firma. Y una vez que Dios me diera su firma, no fuera solo un sentir, sino que Dios me diga, dale, yo estoy contigo. Entonces me atreví y me lancé en Benji. ¿Tú crees que yo hubiese creado esta iglesia con mis papás sin que Dios no nos haya dicho? ¿Sabes cuánta gente quiere ser pastor y no tiene idea con la chichita que se está curando? ¿Sabes lo complicado que es conducir una iglesia? Ser pastor no tiene que ver con likes, no tiene que ver con followers, no tiene que ver con ser famoso, no tiene nada que ver. Entonces, cuando Dios nos dio la firma, nos dijo, yo estoy contigo, lánzate en este proyecto. Entonces nosotros fuimos y lo hicimos. Entonces, necesito que recibas esto. Preocúpate de lo más valioso, para que no te salga un Ismael. Preocúpate de la presencia de Dios, que Dios está contigo en el proyecto. Y entonces ve ya. Que Dios está contigo, entonces ve ya. Amén. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a orar. Vamos a orar. Me acompaña Martín, hijo. Cierra sus ojitos ahí donde está. Yo quiero orar. Yo quiero orar por la iglesia y quiero orar para que el Señor ponga fe en nosotros. Vamos a orar por los proyectos personales, las empresas, los sueños, los anhelos, y vamos a orar también por el sueño colectivo que tenemos como iglesia de ir por más, todo lo que Dios nos ha prometido. Quiero que vengas aquí adelante. Si hay un sueño que Dios te ha dado, si hay un anhelo que Dios ha puesto en tu corazón, esta es tu noche. Ven aquí adelante, porque quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Quiero que tú también puedas decirle al Señor, Señor, esta noche quiero ofrendarte mi vida. Quiero invitarte a hacer una oración parecida a la oración que yo le hice al Señor a mis 11 años. Es una oración que he hecho perpetuamente por largos 15 años. Y quiero testificar que Dios sí escucha lo que tú le dices.
que pareciera que sus promesas tardan desde nuestra perspectiva, pero desde su perspectiva Dios no tarda. Dios todo lo hace en el tiempo justo. Dios todo lo hace en el tiempo exacto. Levanta tus manos al cielo. Yo quiero decirte esto de parte del Señor, hijo. Todo lo que Dios te ha dicho y todo lo que Dios te ha prometido sucederá. Eso es lo que quiero decirte. Todo lo que Dios te ha dicho y todo lo que Dios te ha prometido sucederá. Dios no estaba jugando contigo cuando te llamó. Dios no estaba jugando contigo cuando te eligió. Dios no estaba jugando contigo cuando te formó. Esto es muy chistoso porque a los primogénitos nadie los planeó. Si eres primogénito, te quiero decirte un secreto que no te contaron tus papás. Fuiste una sorpresa, probablemente un chiripazo. Apareciste y dijiste en el vientre, sorpresa. Pero quiero decirte que aunque tus padres no te hayan planeado, Dios sí te planeó. Salmo 139, verso 13. Salmo 139, verso 13 dice: tú creaste las delicadas partes de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba escrito y registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que todo pasara y sucediera. Me encanta lo que dice el salmista en el Salmo 139, verso 16. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Levanta tus manos al cielo. Yo quiero decirte esto de parte del Señor. Tu vida está completamente escrita. Dios ya vio tu futuro y te eligió no por lo que ha pasado, sino por lo que hará contigo. A veces nos detenemos en decirle que sí a Dios porque tenemos un oscuro pasado. Pero Dios no está interesado en tu pasado. Pasado pisado, te dice Dios esta noche. Yo te estoy eligiendo porque escribí tu vida. Cada día de tu vida está en mis registros. Yo tengo un buen plan para ti, te dice el Señor. Y escribí cosas extraordinarias, hazañas, proezas, maravillas que voy a hacer contigo y a través de ti. Hoy día te falta la plata, hoy día te faltan los recursos, pero no temas, que en un futuro no muy lejano yo voy a llenar tus manos de riqueza. Yo te voy a prosperar porque me has servido. No temas. Hoy día hay cosas que son complicadas, pero llegará el día donde te voy a proveer, donde voy a cubrir tus necesidades, porque yo a los que llamo los cubro. Yo a los que elijo les proveo. Yo te elegí desde que estabas en el vientre para que proclamaras mis maravillas. Yo te elegí desde que estabas en el vientre y te di propósito. Te diseñé cada parte de tu vida. Yo diseñé tu personalidad, diseñé tus emociones. Así como eres, me encantas, dice el Señor. Yo te formé
Tengo una misión extraordinaria para ti, te dice el Señor. Yo te elegí. Yo te elegí. No tengas miedo. No tengas miedo. Mi presencia está contigo. Y si mi presencia está contigo, bástate de eso. Agárrate de eso. Mi presencia está contigo. Me has dicho un montón de veces: no sé hablar. Me has dicho un montón de veces: no creo que esto sea para mí. Pero yo he visto tu corazón obediente. Yo he visto que a pesar de tus temores has dicho que sí. Yo te voy a premiar por eso, dice el Señor. Yo te voy a premiar por eso, dice el Señor. Yo te voy a premiar por eso, dice el Señor. Me has dicho un montón de veces que no puedes, que no sabes hacerlo, pero voy a ser yo a través de ti. Voy a ser yo a través de ti. La unción de Dios, la unción de Jehová está sobre ti. La unción de Jehová está sobre tus labios. La unción del Santo está sobre tu voz, está sobre tus manos. Yo declaro en el nombre de Jesús que viene sobre ti el don de la fe. El don de la fe para derribar gigantes. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que viene sobre ti el don de la fe para abrir mares. Se van a abrir los Jordanes delante de ti. Se van a abrir los Jordanes delante de ti. No te preocupes cómo. Solo confía en que yo lo haré. Y abriré los mares delante de ti. Derribaré muros delante de ti. Haré caer gigantes delante de ti. No te preocupes, que yo te estoy llamando. Yo te estoy eligiendo. Yo te estoy convocando. Te he llamado a mi ejército. Te estoy enlistando. Y lo único que quiero que me digas es: sí, Señor, estoy listo para la misión. Sí, Señor. ¿Tú crees que no sé que tienes miedo? ¿Tú crees que no sé que eres incapaz? Yo lo sé. Pero no quiero escuchar un yo no puedo. No quiero escuchar un yo tengo temor. Sino esta noche quiero escuchar un: sí, Señor, estoy listo para la misión. Sí, Señor, yo quiero enlistarme en ese ejército de hombres y mujeres que van a transformar las naciones. Yo quiero ser parte de esa plantación que tú le hablaste a mi pastor. Yo quiero ser de esa generación de pastores, de profetas, de evangelistas, de apóstoles que van a trastornar los continentes. Yo voy a ser ese líder de adoración al que tú estás llamando a cantar. Yo voy a ser ese empresario, ese pilar financiero para mi ministerio. Yo voy a hacer lo que tú me estás llamando a hacer. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Me enlisto. Sí, Señor. Ya no voy a darte excusas. Ya no voy a poner peros en mi boca. Ya no te voy a servir desde mi lugar, desde lo que siento, porque a veces siento muchas cosas y me desanimo. Hoy día voy a servirte por convicción. Hoy día voy a seguirte por convicción. Nada lo haré desde mi lugar de los sentimientos, porque los sentimientos son frágiles. Pero yo hoy día me lleno de convicciones. Yo le pido al Espíritu Santo esta noche que sean afirmadas tus emociones, que sean sujetos tus pensamientos. En el nombre de Jesús, todo pensamiento cautivo obedece la obediencia del Espíritu. Eres lleno del Señor ahora. Eres capacitado. Así como los discípulos fueron capacitados en Jerusalén y fueron llenos del Espíritu Santo, tú ahora sé lleno. Levanta tus manos al cielo. Sé lleno, sé lleno, sé lleno. Sé lleno ahora, sé lleno, sé lleno, sé lleno. Sé lleno, sé lleno, sé lleno, sé lleno. Sé lleno, Señor. Tú nos dijiste que este lugar iba a crecer y que seríamos miles. Delante de mí, Señor, están las multitudes. Delante de mí, Señor, están los cientos. Yo declaro a cientos de familias alcanzadas por el ministerio Aliento de Vida.
Aquí, Señor, adelante están los líderes. Aquí, Señor, adelante, Señor, están los discípulos, los pastores, los ministros. Aquí adelante está el ejército del Señor, que nos ayudará a cosechar las multitudes que tú, Señor, nos has prometido. Y juntos, Señor, alcanzaremos Chile. Juntos, Señor, alcanzaremos las naciones. Juntos, Señor, alcanzaremos los continentes. Y declararemos tu gloria y proclamaremos tus maravillas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por acompañarnos. Visita nuestras redes sociales y entérate de todas nuestras actividades. Disfruta nuestros mensajes en Spotify, iTunes y YouTube Play.